$40 es lo que el video de El Chapucero me generó con tan solo 13,000 vistas. Para los que no saben qué video es este Chapucero cuánto gana. Este video lo subí el día 12 de junio del año 2021. Ya tiene sus ayeres y pues el día de hoy vamos a ver cuánto es lo que El Chapucero Today está generando actualmente con más de 1.200.000 suscriptores, más de 2.400 videos subidos. La verdad es impresionante la cantidad de videos que suben, no solamente él, sino bastantes creadores de contenido, principalmente dedicados a la política. Pero como se los venía diciendo anteriormente, aquí la política en México vendría siendo un circo y pues dan muchísimo, de verdad muchísimo de qué hablar. Y pues obviamente a estos youtubers les conviene hablar. Entre más hables, entre más divulgues, entre más expongas, pues obviamente mejor te va a ir. Por supuesto que me voy a suscribir a este canal. Déjame saber en los comentarios qué es lo que piensas tú del Chapucero, qué es lo que piensas de su contenido, si disfrutas, si no disfrutas, si te gusta, si no te gusta, todo eso déjamelo saber en los comentarios. Les mencionaba al principio de este video que con tan solo 13,000 vistas, más de $40, porque de verdad es bastante redituable hacer videos, principalmente enfocados al nicho de la política. ¿Te imaginas si fueron tan solo 15,000 vistas este video que tiene más de 245,000 vistas? ¿Cuánto ha generado actualmente? Pónganse a pensar, ahorita vamos a entrar más a detalle, pero pónganse a pensar en la cantidad de dinero que estos youtubers, que estos periodistas están generando mes con mes, porque YouTube te paga cada mes. Así que vamos a empezar. Como podemos ver, hace 16 horas 245,000 vistas. De último minuto, truena Doriga, dejen a Xochitl. Hace un día 205,000 vistas, se acabó, confiesan fraude de Xochitl. Hace 2 días 409,000 vistas, fracaso total, se enreda la botarga. Y hace 5 días 203,000 vistas, AMLO recibe noticia, llama a ejército. Como podemos ver, en tan solo vendrían siendo 4 videos, casi 1 millón de reproducciones solamente en estos 4 videos, en tan solo ¿qué? 5 días. La verdad es bastante gente que ve este tipo de contenido. Vamos a ordenar los videos por más populares. El video más popular fue creado hace 5 años, 2.4 millones de vistas. Testigos dicen que sí prendieron el ducto en Hidalgo. Hace 5 años 1.8 millones de vistas. Obrador ya tiene agarrado a Fox. Hace 4 años 1.7 millones de vistas. Luis Videgaray envía mensaje a Obrador. Y hace 5 años 1.2 millones de vistas. Banco Azteca operará tarjeta de bienestar. Vamos a ordenar los videos por más antiguos. Como podemos ver, desde hace 5 años que empezó a subir contenido aquí en este canal de Chapucero Today. Tengo entendido que tiene otros canales, pero el día de hoy vamos a analizar este de Chapucero Today. Así que de verdad es bastante tiempo que lleva haciendo contenido. Obviamente ya se dedica por completo a esto del periodismo, a esto de mostrar básicamente la política mexicana. Y como les decía en anteriores videos, todos estos trabajos de youtubers, periodistas, pues la verdad es bastante necesario, porque de no ser por ellos no nos enteraríamos muchas veces de lo que está pasando, del circo político que es actualmente la política mexicana. Así que dicho todo esto, amigos, vámonos a Social Blade. Ya saben que toda esta información es totalmente pública. Tú mismo puedes corroborar esta información en socialblade.com. Yo estoy grabando este video a principios del 2024. Si tú estás viendo este video en meses posteriores, es posible que toda esta información haya cambiado. Como podemos ver, 2.428 videos subidos, más de 1.200 suscriptores, más de 658 millones de reproducciones, y se unió el 15 de octubre del año 2017. Como podemos ver también, este canal rankea en México, es el 464 en el rango mexicano. En los últimos 30 días, 10,000 suscriptores. Social Blade nos dice que como mínimo están generando $3,000 y como máximo $48,400. También Social Blade nos dice que en los últimos 30 días han ganado más de 12 millones de reproducciones, 19% más que el mes pasado. Tengamos en cuenta que estamos en años de elecciones, como se los decía anteriormente, y todos estos números obviamente en este año van a subir bastante, no solamente del Chapucero, sino de todos los periodistas youtuberos que hay aquí en YouTube. De verdad, todos van a subir muchísimo, obviamente siempre y cuando tengan una audiencia estable. Yo me atrevería a
decir que este canal del Chapucero posiblemente que llegue a los 20-30 millones de reproducciones en este año, porque de verdad no solamente las personas que consumen el contenido habitualmente van a estar interesadas en este contenido de la política mexicana, sino absolutamente toda la República Mexicana va a querer saber qué es lo que está pasando con las elecciones. Es por eso que este número no solamente se va a quedar en 12 millones, sino yo me atrevería a decir que va a llegar a los 20-25 millones de reproducciones. Que ya de por sí 12 millones de reproducciones es bastante gente. Precisamente vamos a anotar 12.108.000 reproducciones. Vamos a dividir este número entre 1000 debido a que de esta forma paga YouTube. Vamos a dividir este número entre 2 debido a que no todas las visitas son monetizadas. En promedio un 50% de las visitas son monetizadas y este número lo vamos a multiplicar por el CPM. En este caso me preguntarás qué es el CPM. El CPM es el costo por cada 1000 reproducciones. Es lo que los anunciantes, las marcas pagan a YouTube. Cada vez que 1000 veces se pagan los anuncios aquí en YouTube, parte de esa ganancia se le va al creador de contenido y otra parte se le va a YouTube, obviamente. En este caso, ¿cuál vendría siendo el CPM de este canal? Pues para eso tenemos las estadísticas de El Chapucero, el video que ya subí hace bastante tiempo. Como podemos ver, dio $40 con tan solo 13,000 vistas. Tengamos en cuenta de que actualmente son más de 12 millones de vistas. Vámonos al apartado ingresos y como podemos ver aquí está el CPM, es un CPM altísimo de $5.99. Se los venía diciendo en anteriores videos, estamos analizando canales de este tipo de política. Básicamente pasa que tienen un CPM alto porque pues obviamente toda la gente que ve este contenido pues es gente mayor, es gente adulta, no son niños que están viendo este tipo de video. Por lo tanto, a los adultos se les puede vender muchas más cosas, les puedes mostrar muchos más anuncios que a los niños. Por lo tanto, eso sube bastante el CPM. Dejemos de pensar que en Latinoamérica existen CPMs bajos. Toda la gente que dice eso es porque solamente se dedica a los videojuegos y demás. Aquí en YouTube se maneja bastante dinero si sabes enfocar hacia qué público va a llegar ese tipo de contenido. En este caso, la política mexicana paga muchísimo. No solamente se los digo yo, se los puedo demostrar. Tengo muchos canales hablando de política mexicana y todos, absolutamente todos, cuentan con un CPM arriba de $4. Entonces es bastante redituable y por lo tanto, pues obviamente van a haber muchos más canales dedicados a esto. En este caso no vamos a dejar por $5, lo vamos a dejar por $4 por cada 1000 reproducciones. Vamos a bajar $2, lo vamos a multiplicar por 4 y nos quedaría un total de $24.216 en los últimos 30 días con más de 12 millones de reproducciones. Díganme ustedes si no es redituable. La verdad es que es bastante redituable. $24.216 en los últimos 30 días. La verdad es que no te los paga nadie aquí en México. Todo esto es a base de esfuerzo, a base de sacrificio, a base de estar hablando día tras día, mes con mes, año tras año acerca de la política mexicana. Obviamente sabemos que el periodismo aquí en este país es bastante peligroso, de verdad muy peligroso. Y la verdad es que este señor pues se merece todos y cada uno de estos dólares. Vamos a ver cuánto es convertido al peso mexicano. $24.216 convertidos al peso mexicano nos queda un total de 414.095 pesos mexicanos en los últimos 30 días. Déjame saber en los comentarios qué es lo que tú harías con un salario de 400,000 pesos. La verdad es bastante dinero. A mí nada más déjame esos 14,000 pesos y estoy feliz. Y bien, esto es lo que estaría generando el Chapucero Today con más de 12 millones de reproducciones, 414,000 pesos mexicanos. Por supuesto, la caja de comentarios está abierta para que tú opines, para que tú me pongas ahí lo que tú quieras. Obviamente déjame saber a quién te gustaría que analicemos en próximos videos. De mi parte sería todo. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, déjame tu like. Si no fue así, déjame tu dislike y nos vemos pronto. Hasta luego.